Shai acaba trabajando en una escuela de baile a la que le pone: esto no es una escuela. Un cartel muy grande, esto es bailar, como así, un verbo, acción. Lo que ella hace es presentar coreografías y le deja muy claro a todos los que van al centro a bailar que se vayan quedando, que ya las va a ir repitiendo, pasos, va a ir repitiendo unos pasos muy sencillos metidos en el baile y les invita a crear su flow, por decirlo así. Allí nadie tiene que repetir idénticamente la coreografía, porque si no lo que estás haciendo es cortarle las alas a la creatividad. Lo que estás haciendo es gente que repite lo que otros han hecho. Entonces, ¿dónde está la creatividad, el genio? ¿Dónde está la diversidad? ¿Dónde está el todo está bien bailando? Ya todo es igual, ya todos bailan igual, no, en ese sitio eso no es una escuela de baile. Ella introduce pasos y luego tú les pones tu rollo, por decirlo así. Y entonces se convierte en un centro súper especial al que todo el mundo quiere ir porque no es una escuela. La gente se divierte, la gente añade sus propios pasos a los de ella. E incluso si tienes un día así que tú te sientes muy en desarmonía, como decimos aquí en Crea Libro, que no puedes con toda tu tristeza, toda tu ira o tal, tú simplemente bailas en desarmonía, porque la expresión de eso hará que fluya mejor en ti y se irá convirtiendo de manera natural en armonía, no de manera forzada, no de manera idéntica. Aquí se trataba de un lugar en el que la gente era auténtica, en que la gente bailaba como le salía, aprendían de ella, veían pasos, pero ella no los hacía con mucho flow o como se llame, ¿sabes? No eran pasos cerrados ni hacía los pasos que repetía todo el mundo, no, invitaba mucho a jugar, a crear con un ritmo juguetón. Y Shai, os recuerdo quién es Shai, porque Shai es una persona muy especial. Es uno de mis personajes preferidos de Crea Libro porque es una chica que, con todos sus dramas, como todo el mundo, se queda al lado de su amigo de Introvert. Se conocen en Solo son opiniones, descúbrela. Ya de pequeñita quería bailar y no tenía mucho apoyo, pero bueno, nadie le hacía bullying o la criticaba de más. Pero sin embargo, Introvert quería pintar y sí que sufría bullying. Un montón de cosas que lo llevaron, bueno, ver la historia. Después a Introvert le pasan cosas y después Shai acaba al otro lado de la ventana intentando apoyar a su amigo cuando no puede llegar a él porque cometió intento de suicidio. Es un poco dramático, pero en todas las historias de Crea Libros siempre hay superación, siempre hay maneras de llegar a las personas cuando no puede llegar, siempre hay un montón de esperanza y siempre hay maneras de resolver las cosas, porque como una vez me dijo un amigo, el que quiere hacer algo busca la manera y el que no te das cosas. Pues como Crea Libro, todos los personajes están basados en hechos reales, en personas reales, pero no son reales, basados. A veces hasta tienen mezcla de 4 o 5 problemáticas que veo yo en la vida real y las mezclo. Pues como es eso, también tienen eso. Salen de sitios en los que crear otra manera de hacer las cosas es posible. Y recordar siempre, se baila en desarmonía. Las emociones malas también son buenas. Todo lo que sale a la luz, aunque cueste, está curando. Todo lo que está pasando está eso justo pasando. Así que os voy a decir, como últimamente digo siempre, no creéis energía de oposición. ¿Qué es eso? Es que si tú a ti, de repente, estás patinando, bailando y sientes, ay, por ahí no, a lo mejor te vas a hacer un esguince, pero si sientes por ahí no, escúchate. Si no te escuchas, creas energía de oposición. Si de repente pues te disgustas un montón y tienes que llorar, llora con toda tu alma, como un niño pequeño, sin películas mentales. Llora porque si no, sí que creas energía de oposición. Después acabas en sitios donde no quieres estar. No somos robots. Cuando hay que decir algo alto, pues hay que decirlo, no es malo. Si estamos contaminando mucho, hay que decir, estamos contaminando mucho, porque ahora con las modas, ley de la atracción, todo eso que se repite en las redes sociales, que te bombardean día a día y piensan que no te llegan esos mensajes, pero te llegan porque la repetición funciona, porque si no la publicidad no existiría. Pues todo eso que te repiten te atasca. Y entonces sin querer
piensas, te ves ahí visualizando que nazca un árbol que nadie plantó. No, ¿verdad? Pues ala, a llorar mucho, a sonreír también y sobre todo a actuar. ¿Que un día no sale regular? Pues no pasa nada. Pasó lo que tenía que pasar. Yo esa historia que mola mucho. Y el día siguiente, pues voy a hacerlo un poquito mejor. Aunque sea llorando, aunque sea gritando. El mundo tiene que avanzar creando auténticos, naturales, honestos, humildes, ingeniosos. Un abrazo desde Crea Libro.